Latino-Diversidad. Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva. En febrero de 2007 fue asesinado Rolando Pérez, un dirigente comunitario, activista gay y profesor universitario. Este cubano dejó una huella importante en la costa caribe colombiana. El crimen impulsó la creación de Caribe Afirmativo, una organización LGBT. Para conocer más sobre la vida y el legado de Rolando Pérez, conversamos con Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. La entrevista se realizó para la edición 31 de Latino-Diversidad y se divulgó el 11 de marzo de 2016. A continuación, escucharás la entrevista completa. La conversa. El 23 de febrero de 2007 fue asesinado Rolando Pérez en su casa en Cartagena, Colombia. Rolando era profesor, líder comunitario y activista LGBT. Todo parece indicar que se trató de un crimen de odio. Casi una década después, su muerte sigue estando impune. En el proceso de exigir justicia, los amigos, amigas y conocidos de Rolando crearon Caribe Afirmativo, una organización LGBT que trabaja en la costa colombiana. Para conocer más sobre la vida y el legado de Rolando Pérez, tenemos a esta hora a Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. Wilson, muchísimas gracias por estos minutos para Latino-Diversidad. Primero, para los que nos escuchan desde América Latina y no conocen mucho la realidad colombiana, ¿nos pudieras decir quién fue Rolando Pérez? Tengo entendido incluso que él nació en Cuba. Bien, gracias Noemí por tu interés y por el interés que América Latina ha generado a las agendas LGBT del Caribe colombiano. Efectivamente, Caribe Afirmativo, que es la organización a la que yo pertenezco, que está ubicada en el norte de Colombia, justo nuestra costa en el Mar Caribe, es una organización que viene desde hace varios años generando en la región procesos de reconocimiento de derechos de personas lesbianas, gay, bisexuales y trans. Todo esto motivado por Rolando Pérez. Rolando Pérez era un cubano que vivía en Cartagena. Llegó a vivir aquí en el año 2000, en el año 1995, a trabajar como docente de radio y televisión, y precisamente en ese trabajo empezó a hacer un activismo en la radio comunitaria relacionado con todo lo que tiene que ver con la defensa de derechos. A partir de ese ejercicio, Rolando creó un programa radial llamado Buenos Días con FENALCO, en el cual motivaba el respeto para los derechos de las personas LGBT. Lastimosamente, el 23 de febrero del año 2007, Rolando es asesinado en su apartamento. Fue víctima de una agresión con un arma contundente, más precisamente con un martillo de construcción sobre su cabeza, que terminó con su vida. Lo más doloroso de la muerte de Rolando, incluso a pesar de que sea una muerte violenta, es la respuesta del Estado. De inmediato hizo presencia en el lugar de los hechos el comandante de la Policía Distrital de Cartagena. Cuando preguntó por alguna persona familiar de la víctima, Edgar Plata, su pareja, dijo que él era la pareja de Rolando, y de inmediato el comandante de la policía tuvo una expresión desproporcionada de discriminación y de exclusión, y eso vició más la investigación y hace que hoy estemos con 9 años de impunidad y de indefensión frente a lo que fue el asesinato de Rolando Pérez en Colombia. Wilson, ya mencionabas la reacción homofóbica del jefe de la policía local de Cartagena al conocer que Rolando era homosexual. Ahora, ¿cuál fue la postura de otras instituciones colombianas ante este asesinato? Efectivamente, el Estado colombiano en los últimos años ha respondido frente al cúmulo de casos de violencia que afectan a personas LGBT, sobre todo homicidio y violencia policial, con una respuesta que raya en la impunidad. Después de la muerte de Rolando, la Fiscalía abrió un proceso de investigación para determinar quiénes fueron los responsables de su asesinato. Lastimosamente, este proceso de investigación fue cerrado en 2 ocasiones, según la Fiscalía, por falta de pruebas. Fue nuevamente reabierto por presión de Caribe Afirmativo. Sin embargo, en los 9 años de investigación, a pesar y además de las 2 ocasiones en que el caso ha sido cerrado, también hemos contado con que en los 9 años 7 diferentes fiscales han asumido el caso,
Y cada que un fiscal asume el caso, empieza desde cero, y ese empezar desde cero, pues lo que hace es hacer más lento el proceso porque tiene que la fiscalía nuevamente reunir pruebas. A pesar de que muchas personas que dicen haber sido testigos de los hechos, más de 7 personas, han asistido a la fiscalía a dar declaraciones muy contundentes sobre presuntos sospechosos responsables del homicidio de Rolando, tampoco a la fecha de hoy hay ningún capturado por esta situación. Y de parte de la Procuraduría, que es la entidad encargada de la investigación disciplinaria, tan pronto el comandante de la policía dio sus declaraciones homofóbicas, las organizaciones defensoras de derechos humanos empezamos a exigirle a la Procuraduría que abriese una investigación disciplinar al comandante de la policía y las sanciones respectivas. La policía acusa que ha empezado un proceso de investigación en el mes de mayo del año 2007. Al día de hoy no hemos conocido de ninguna sanción disciplinar al comandante de la policía. Por el contrario, justo cuando conmemorábamos los 9 años del homicidio de Rolando, este mismo policía que en otra hora tuvo declaraciones prejuiciosas y homofóbicas y que debilitó el proceso de investigación al creer que la víctima era una víctima insignificante por su orientación sexual, fue nombrado comandante encargado con el rango de general, encargado de la Inspección General de la Policía, que es el departamento de la policía que se encarga de la defensa y promoción de los derechos humanos. Y finalmente, el afirmativo ha asistido en 2 ocasiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en primer lugar en el año 2011, en segundo lugar en el año 2014, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ambas audiencias públicas donde hemos presentado los avances y las dificultades y retrocesos en el caso de Rolando. En esas mismas audiencias públicas, la Comisión Interamericana ha instado al Estado colombiano que avance con celeridad en el caso de Rolando, pero no hemos logrado avances significativos. El año pasado, la Fiscalía General de la Nación creó unos fiscales especializados de los temas LGBT. Uno de estos fiscales, que es el fiscal 47 de Cartagena, se ha encargado del caso de Rolando y confiamos que por ser un fiscal especializado en asuntos LGBT puede avanzarlo con celeridad. Pero además de eso, la Fiscalía creó el sistema de priorización, que es un sistema a través del cual la Fiscalía elige unos casos para acelerar la investigación. También hemos pedido a la Fiscalía que Rolando haga parte de esos casos de priorización. Y finalmente, y sin menor importancia, hemos solicitado como organización defensora de derechos humanos que nos vamos a hacer responsables, que queremos ser parte responsable como víctima en el proceso de Rolando y estamos esperando que la Fiscalía nos dé dicha representación. ¿Y cómo el crimen de Rolando inspiró la creación de Caribe Afirmativo? Sí, efectivamente nosotros nos inspiramos en la muerte de Rolando. Es como un ejercicio para romper la impunidad y construir la memoria. Cuando Rolando muere, muchos y muchas de los que conformamos Caribe Afirmativo hoy hacemos parte de la organización. Nos indignamos no solo frente al hecho con alto nivel de sevicia que condujo a la muerte de Rolando, sino también a la expresión homofóbica por parte de la policía, y para que su muerte no quedara impune, decidimos organizarnos primero como un grupo de amigos y empezamos a escribir al Estado, a mandar cartas de exigibilidad de derechos a entidades del Estado, pero al ver que no conseguíamos respuesta, decidimos organizarnos de forma, si se quiere, más establecida, creando la Corporación Caribe Afirmativo, porque cuando empezamos a hacer eventos públicos, plantones, movilizaciones para exigir la no impunidad en el caso de Rolando, descubrimos que muchas personas habían sido víctimas también de homicidio en la región Caribe y que sus casos estaban invisibilizados. Entonces sentíamos que no era solamente exigir justicia en el caso de Rolando, era exigir justicia en todos los casos de crímenes de odio que tenemos en el Caribe colombiano, y ahí aparece Caribe Afirmativo como una organización en una región de Colombia que ha sido históricamente violentada, no solo por el conflicto armado, sino también por la violencia cotidiana con un alto nivel de homofobia,
para que visibilizáramos en la particularidad cultural de la región, que es una región muy diferente al resto del país, porque somos una región caribeña. Colombia es un país andino en su mayoría, para que visibilizáramos en este contexto caribe cómo se expresan o cómo se manifiestan las acciones de violencia hacia las personas LGBT, no solamente físicas, sino también verbales y simbólicas. Ya para terminar, Wilson, 2 preguntas. Primero, ¿mantiene la esperanza de que el crimen de Rolando sea resuelto y que el responsable vaya a la cárcel? Y segundo, si la gente en América Latina quiere conocer más del trabajo de Caribe Afirmativo, ¿cuáles son sus puntos de contacto en las redes sociales? Por favor, si lo puedes compartir con nosotros. Rolando, antes de ser asesinado, había sido víctima de amenazas y fue víctima de sustancias alucinógenas llamada escopolamina, que puso en riesgo su vida. En ese momento nos preocupamos mucho por él, fuimos a visitarlo a su casa y alguien le manifestó: no queremos perderte nunca, y él acuñó una frase que es emblemática para nosotros. Dijo: no se mata lo que no se olvida. No sabíamos que estaba expresando una realidad que tendríamos frente a nosotros meses después, pero esa misma frase es la que nos hace creer que tendremos justicia. No se mata lo que no se olvida nos ha permitido año tras año, día tras día, evento tras evento, mantener viva la memoria de Rolando, y en ese mantenerla viva no solamente no lo estamos olvidando, sino que estamos exigiendo y se le estamos poniendo al Estado al frente y a los organismos defensores de derechos humanos para decirles: nunca habrá vida digna para las personas LGBT del Caribe hasta que no se esclarezca y se haga justicia en el asesinato de Rolando y de muchas víctimas más. Y eso incluso pasa por pensar en tribunales internacionales. Caribe Afirmativo, si bien está muy esperanzado en el proceso de priorización que ha generado la Fiscalía General de la Nación, y confiamos que se le dé celeridad al caso, no damos por descontado asistir a tribunales internacionales, defensores de derechos humanos, porque no podemos permitir que la muerte de Rolando ni las muertes de las personas LGBT queden en la impunidad. Y mientras tanto, y la mejor manera de recordar a Rolando, apreciada Noemí, es nuestra vida cotidiana. Caribe Afirmativo tiene una agenda permanente en el Caribe colombiano con 4 acciones muy contundentes. La primera es nuestro Observatorio de Derechos Humanos, desde el cual documentamos otras víctimas de homicidio, de violencia policial y de amenazas que lastimosamente tenemos en el Caribe colombiano. Desde la muerte de Rolando a la fecha de hoy hemos documentado más de 120 homicidios de personas LGBT y hemos documentado más de 90 acciones de violencia policial hacia las personas LGBT. También tenemos una estrategia de incidencia política con los gobiernos de la región. Buscamos presionar de manera contundente por todos los caminos y de todas formas cómo logramos nosotros que los gobiernos asuman una responsabilidad, no solamente en la investigación, sino también en la prevención de la violencia. Y además de ello, también tenemos una agenda de movilización social para generar cultura ciudadana y para que muchos ciudadanos del Caribe sean solidarios con nuestras agendas. Y la ciudadanía de América Latina nos puede encontrar en nuestra página web www.caribeafirmativo.lgbt, en nuestro Facebook Caribe Afirmativo, en nuestro Twitter Caribe Afirmativ, terminado en V sin la O, y en Instagram Caribe Afirmativo. Ahí encuentran nuestras publicaciones, nuestras agendas de trabajo, y en nuestros correos info@caribeafirmativo.lgbt. Muchísimas gracias, Wilson, por estos minutos para Latino-Diversidad. Conversábamos con Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, una organización LGBT colombiana. Con él hablábamos sobre la vida y el legado de Rolando Pérez, profesor, líder comunitario y activista LGBT, quien fue asesinado el 23 de febrero de 2007 en su casa en Cartagena. Casi una década después, lamentablemente, su crimen sigue impune. Escuchas la entrevista a Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. Con él analizábamos la vida y el legado de Rolando Pérez, un dirigente comunitario y activista gay, asesinado en febrero de 2017 en la costa caribeña colombiana. La entrevista se realizó para la edición 31 de Latino-Diversidad y se divulgó el 11 de marzo de 2016. Latino-Diversidad. Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva.